En el trauma craneal hay que ver que puede ser un paciente crítico o un paciente que puede no tener necesidad de estar en una emergencia más que unas horas. Generalmente el trauma leve, el TEC leve, está en observación mínimo un día. Esa observación es importante porque la enfermera y el médico puede en ese periodo hacer un diagnóstico más eficiente y dar de alta a un paciente con garantía de que no va a regresar con una lesión peor. El que habla fundó esta unidad de neurocirugía pediátrica que ustedes ven a la derecha. Esta es una unidad en el segundo piso donde ya hemos operado 6.000 niños desde el año 87 y creo que han muerto 19 niños en todo ese periodo. De tal manera que el Finisterre que está al frente del hospital no me saluda cuando yo paso adelante. Y hemos evitado hacer patología neuroquirúrgica en ese servicio. Actualmente estoy en la clínica Fleming y en ese servicio de neurocirugía pediátrica hemos logrado hacer algo importante. Anecdóticamente, cuando empezamos a fundar el servicio en mi grupo de A1, yo trabajé en ese hospital 7 años, el único neurocirujano en pediatría, menores de 14 años. Y no teníamos la emergencia pediátrica, nuestros pacientitos los llevábamos a sección adultos. Y entonces con otro colega decidimos hacer el servicio de emergencia. Al principio se construyó el local rápidamente en 6 meses, y no teníamos ningún tipo de equipamiento. Cuando llegó un trauma de cráneo, no teníamos tubo para poner al niño, habían tubos de adultos en el hospital Rebagliati. Y tuve que ventilarle boca a boca y como no teníamos coche de transferencia, me lo llevé en los brazos a la emergencia de adultos para operar ese niño. A raíz de ese incidente solicitamos equipamiento urgente en el hospital, con la dirección, un presupuesto especial y logramos comprar el ambú, los equipos, las camitas, las cunas, etc. Conseguimos enfermeras que tuvieran entrenamiento en niños, porque en el hospital se había atendido puro adultos. Y solicitamos qué enfermeras tienen empatía con los niños, quiénes quieren trabajar con niños, quiénes aguantan el llanto de los niños, porque hay enfermeras que escuchan a los niños y se van corriendo. Y otro es que tengan habilidad de coger una venita. Porque el otro problema no es, yo voy a estar en niños, pero a la hora de poner un endovenoso están media hora jugándose con el bracito de los bebitos, ¿no? Ahí aprendimos el truco de la transiluminación, que es un método que trajeron de Brasil y a los niños en el piecito o en la palma de la mano se les pone esa luz blanca que se usa para la luz fría, que se usa en la cabeza para otorrinolaringología. Desconectamos el sistema y debajo de la manito, apagando las luces del ambiente, uno transilumina la mano y al más gordito le encontramos la vena. O sea, esta técnica es muy útil, se los digo, porque cuando uno enfrenta a un niño gordito, la transiluminación resuelve, tanto en piecito como en mano. Pero cuando vinieron los niños traumatizados, de cada 2 niños se moría 1. Entonces yo me preocupé muchísimo porque algo estaba yendo mal. Y en la investigación inmediata que hicimos, era que encontramos que en el área habían todos los frascos de destroza al 5%. Y por eso se morían los niños, pues no le mandábamos los electrolitos. Entonces en la siguiente conferencia vamos a tocar ese tema trascendental, cómo hacer que los niños no se mueran. Porque después que cambiamos todos esos frascos y los botamos del área de emergencia, ya ningún niño se moría en la emergencia pediátrica. Pero parte de esto también era la oxigenación del cerebro. Entonces comenzamos a hacer una revisión de cómo podíamos atender a los niños para que mejorásemos la función de oxigenación cerebral. La demanda de oxígeno, la demanda de glucosa, el sodio, la presión arterial son vitales para el cerebro y para la sobrevivencia. Y habíamos tenido nosotros antecedente bueno de que en el hospital Rebagliati
Ya habíamos hecho, estando yo en neurocirugía de adultos y siendo coordinador general de la cirugía de adultos, yo me formé en el Hospital Revaliati en el servicio del doctor Donald Morote, que en paz descanse, y yo en paralelo atendía a los niños los días sábado, porque habitualmente los niños eran trasladados al hospital del niño y los padres de familia llevaban a sus hijitos a la emergencia, los veíamos y pasábamos todos los niños al hospital del niño. Y yo me dije, esto no puede ser porque en el camino se van a morir esos niños. No pueden estar llevando en la ambulancia de adultos a los niños sin ambús, sin tubos, sin nada, sin personal entrenado en niños. Esos se van a morir, va a haber una mortalidad. Tenemos que hacer el servicio de neurocirugía pediátrica. Se lo comuniqué al jefe y el jefe de servicio me dijo, de ninguna manera, esos angelitos no vienen al hospital. Bueno, comencé a atender los disrafismos y las hidrocefalias los sábados. El sábado me tocaba descanso de guardia de toda la semana de adultos. Yo no iba a mi casa al descanso, me quedaba en el hospital y estaba operando los sábados. Con el correr de los años se acumuló bastantes pacientes. Y un día que pusimos uno de los nuestros de adultos, puso una válvula, la válvula se quedó, se desconectó y el catéter se introdujo al ventrículo y estaba flotando en el cerebro el catéter. Se desconectó la válvula. Y entonces el jefe de servicio me dice, oiga, doctor Morales, a ese angelito póngale otra válvula, retire la que tiene mejor dicho, reconecte la válvula, y luego déjele el catéter dentro, porque eso no lo vamos a poder sacar de ninguna manera. Y cierto, pues en el hospital no había forma de sacar el catéter, pero siempre hay que consultar con la almohada. Cuando ustedes tengan un problema, váyanse a la cama y consulten con la almohada. En neurofisiología hay un periodo de tiempo presueño que uno resuelve los problemas más graves de su vida. O en el momento en que usted se mete a la ducha. Usted se mete a la ducha en ese momento que se concentra en la ducha, en ese momento resuelve el problema. Cuando tengan un problema, váyanse a bañar. Y si no, duermen, pero en ese instante, presueño, van a hacer la solución de un problema. Eso se llama consultar con la almohada. Se dice en neuropsicología, yo he sido profesor de la Facultad de Psicología en la Universidad de San Marcos y en San Martín de Porras por un buen tiempo. Y me doy un poquito el lujo de darles algunos tips neuropsicológicos. Y entonces, en la neuropsicología se dice que el aprendizaje más rápido es en esos 15 o 10 minutos pre-sueño. Si ustedes quieren aprender inglés, se ponen los audífonos, se echan a la cama, prenden la máquina y en el rato que están escuchando el CD se quedan dormidas. Para mañana saben el inglés, para mañana. Bueno, entonces la actividad cerebral es importante. Y el bebito que tenía el catéter dentro del ventrículo, yo consulté con mi almohada y decidí retirar el catéter con un endoscopio. Yo había tenido en la asistencia pública de Grau, donde atendíamos 840 pacientes al mes, la experiencia de sacar cuerpos extraños con endoscopio Storz del pulmón. Algo así como que yo tengo entrenamiento de poner un endoscopio y con anestesia local, en vivo y en directo, sin dormir al paciente, le poníamos el endoscopio y le sacábamos el cuerpo extraño, llámese alfiler, llámese imperdible, botones, etcétera, etcétera, y hasta plásticos de juguetes. Y los niños se meten pues en la nariz y eso pasa al esófago. Hasta monedas hemos visto en el esófago, no solamente en el estómago. Y entonces nos metíamos con el endoscopio y entrábamos y sacábamos los cuerpos extraños. Y cuando los cuerpos extraños están en la nariz es fácil, uno pone un estilete, baja el estilete y sale el cuerpo extraño. Se lo sacamos en la emergencia de la Avenida Grau, que ahora es hospital pediátrico, se lo sacamos en 15 segundos a los niñitos, los cuerpos extraños. Bueno, con esa experiencia endoscópica me eché a buscar un endoscopio. No había endoscopio en Lima. Ninguna clínica tenía endoscopio para cerebro. Y en el hospital tampoco. Habían endoscopios gruesos para estómago y para recto, para colon, pero no había endoscopios finos, pequeños, para ventrículo, mucho menos. Averiguando, me encuentro que hay un colega urólogo que acaba de venir de Alemania,
trayendo su endoscopio de su propiedad y que lo tiene en su casa. Y lo busco y le digo, oiga, profesor Heredia, présteme su endoscopio de 8 milímetros. ¿Pero para qué? Me dice, voy a entrar al cerebro. Oiga, me dijo, pues esto lo usamos en el pipiripi, ¿no? ¿Cómo va a ser posible? Es que lo voy a esterilizar porque hay una enfermera, la señora Cira Valer, de mucha experiencia, que es la enfermera jefe de neurocirugía pediátrica, y ella lo va a esterilizar 8 veces. Bueno, me dijo, lo vamos a poner al amproline, al gas, lo ponemos a formalina, al Cidex, y lo volvemos a poner el amproline otra vez al gas, al Cidex, a la formalina. Bueno, me dijo, tú verás qué haces, yo te lo presto. Y me lo prestó. Y a la señora Cira Valera, enfermera, le digo, ¿sabe qué? Este procedimiento no se ha hecho nunca. Lo vamos a hacer en secreto, usted y yo, pero no hable, porque si usted habla, se entera el jefe y va a suspender el procedimiento, porque el procedimiento nunca se hizo. Ya me dice la señora Cira Valer, que ahora trabaja en Neurovisión. Y esta señora que está viva, muy entusiasta y muy eficiente. El bebé entra a las 8 de la mañana, levantamos la sábana y el equipo estaba esterilizado completamente, estaba con manga de esterilización plástica, todo, así que sacamos el equipo, el niñito está dormido, le hicimos un flap por donde estaba el huequito del cráneo, donde otro colega le había puesto la válvula, con una curetita amplié el huequito un poquito más para que entre el endoscopio. Y entonces rezamos el Padre Nuestro, ¿no? El auténtico, no esa esa que dice el Padre Nuestro, esa que dice que no me ofendan, sino perdona a los que nos deben, ¿no? Así, ¿no? Así como nosotros perdonamos nuestras deudas. Esa es la original. La bamba es esa, perdona a los que nos ofenden. Esa es la bamba. ¿Por qué? Los dueños de los bancos han dicho, oye, no nos están pagando. Ese rezo original nos traiciona, cambian. Y el Vaticano lo cambia, pues, ¿no? Lo cambia, ¿no? Bueno, entonces metimos el endoscopio lentamente. Entramos a la cavidad, se iluminó el área ventricular, vimos el catéter, introduzco la pinza, agarro el catéter y el catéter se escapa, se va más al fondo. Y entonces empieza la taquicardia, ¿no? Usted está ya con un bebé donde no puede hacer mucho movimiento del endoscopio, está en el cerebro. Entramos un poquito más al fondo, lo agarro y lo saco lentamente, conecto el catéter, cierro la piel y el bebito sube al piso de adultos en 1984 a las 8:30 de la mañana. Entonces el jefe me dice, oiga Morales, ¿y han suspendido la operación? ¿Por qué lo han suspendido? ¿Qué pasó? Cuénteme, en el pasadizo. No, le digo, ya está operado, ya le hemos reconectado el catéter. ¿Cómo que reconectado? Sí, lo hemos reconectado con endoscopio. Pase a mi oficina, ¿no? ¿Sabe qué? Si ese bebito, ese angelito se infecta, yo lo voy a botar del hospital. Ya sabe usted. Porque ha desobedecido. Es cierto que he hecho una desobediencia, yo tenía que ponerle un catéter de yapa. Y a mis adentros decía yo, ¿no? Sí, pues, si se infecta, pero yo lo tengo todo estéril y además antibiótico profiláctico, todo. Y me dice, se voltea y mira la ventana como 5 largos minutos. Después se voltea y me dice, ya no me dice usted doctor, sino me dice, Edgar, si el niño va bien, lo presenta usted en el Congreso de Neurocirugía y en la Sociedad de Neurocirugía, pues es el primer caso de Perú de endoscopía cerebral. Y así fue. El chiquito salió bien, le dimos de alta a los 6 días, con su válvula puesta y empezamos la neuroendoscopía. Después yo ya hice entrenamiento de neurocirujanos en los congresos, cursos de endoscopía, taller de endoscopía. Un día me fui a Estados Unidos con mis 11 casos en cassette, en ese entonces se grababa en cassette, a hacer un hands-on en el Emory Hospital. Y en Estados Unidos el director del curso pidió que levantaran la mano
de los 20 asistentes de todos los países, los que tenían experiencia en endoscopía cerebral. Entonces yo levanté mi mano, cuando miro a mi izquierda, nadie, y miro a mi derecha, nadie. Habían brasileros, argentinos, chilenos, colombianos, nicaragüenses, panameños, de todos los países, haciendo un estache de endoscopía. Y entonces Petroni me dice, a ver, ¿usted cómo se llama? ¿De qué país? De Perú, le dije, de Perú, con letras grandes. Ya me dice, ¿qué experiencia tiene? Acá tengo 11 casos. A ver, presente. Y lo metimos en el cassette y toditos vieron los 11 casos. Bandera peruana puesta allí 6 años antes de que todos los otros países hagan endoscopía cerebral. Yo me iba a los congresos y presentaba endoscopía y los chilenos nada que ver, los argentinos tampoco, brasileros tampoco, y nosotros neuroendoscopía en los congresos. Bueno, en ese hands-on, Petronio tenía 19 casos y yo tenía 11. Y cuando de la Universidad de la UCLA de California vino a Lima, a nuestro hospital, para enseñarnos neuroendoscopía, ese profesor neurocirujano, jefe de neurocirugía pediátrica, tenía 10 casos y nosotros teníamos 19. O sea, le enseñamos a él cómo se hace la endoscopía. O sea, le invertimos el esquema. Así fue como hemos evolucionado y tenemos un servicio de neurocirugía pediátrica donde hacemos todos los procedimientos. El año 99 empezamos a operar malformaciones arteriovenosas con catéter. Metíamos el catéter por vía arteria femoral, llegábamos a la lesión, metacrilato, un embolo chiquito, sacamos el catéter y al día siguiente el niño no va a UCI, se va a su camita. Y al día siguiente, en 24 horas lo teníamos en control, y al día siguiente el niño está tomando su leche, no está en cuidados intensivos. ¿Por qué? El método tradicional era hacer una craniectomía, sacar una plaqueta ósea, abordar la malformación, coagular por aquí, por allá, por acá, hacer transfusión, niño va a UCI, en UCI está terrible, está 6, 8 días en UCI, tremendo problema, hay que ver si hay hematoma residual posoperatorio, tremendo problema. Y ese problema grande lo resolvimos con la cirugía de embolización, que yo me encontré un artículo del ruso Servinenko, y Servinenko en la Universidad Lubchenco había inventado el mini balón, o sea, cómo hacer la lesión de malformación arteriovenosa, tapar con el balón en adultos. Y yo me dije, el año 84, yo voy a hacer el procedimiento, antes de conocer lo de Servinenko, voy a hacer el procedimiento de embolización de un niño que tenía fístula de la carótida con la vena detrás del ojo. Agarré la carótida con anestesia local, con silocaína, introduje un catéter y embolicé músculo. Le puse, el chico tenía un soplo, uno ponía el estetoscopio y escuchaba el soplo, y entonces le hice la embolización a ese niño que en ningún hospital querían operarlo, ni Almenara, ni Hospital de Niños, ni el Hospital de Cayetano Heredia, nadie lo quiso operar a ese niño. Y llegó a mi hospital. Y en Junta Médica le dije, yo lo voy a operar, lo voy a embolizar. Y lo embolicé. Y el chiquito Cuber, al día siguiente, sus bracitos lo movían muy bien y el soplo desapareció. Lo llevamos a la Sociedad de Neurocirugía y les expliqué a los neurocirujanos que ya habíamos operado al niño. Y nadie me creyó. Me dijeron, no, bien difícil, la embolización es una tragedia, muy difícil que la embolización resuelva. Entonces yo volteo y le digo, Cuber, que está sentado allá al fondo, ven por acá. Y el chiquito aparece pues caminando, ¿no? Y todo el mundo lo ve, se sienta y agarran el estetoscopio y ya no hay soplo. Primer caso en Perú y en América Latina de embolización, de malformación, de una fístula carotidio cavernosa. Hace 2 años en mi consultorio tocan timbre y la puerta. Y pasa un muchacho, ya de 20 y tantos años, y me dice, doctor, quiero que me haga un chequeo general. Bueno, le digo, sí, le hago un chequeo general. ¿Dónde trabaja usted? No, soy estudiante, me dice. Es que acabo de ingresar a la Facultad de Medicina y quiero que usted me haga el chequeo. ¿Y cómo se llama usted? Cuber.
El chiquito que yo le había embolizado estaba delante mío. Ingresó a la universidad, a la Facultad de Medicina. Cosas de la vida, ¿no? Cosas de la vida. Y entonces hemos hecho trabajo pionero en ese servicio y por eso es un servicio muy fuerte, poderoso. Porque el año 99 empezamos a hacer la cirugía de la columna vertebral con endoscopio. Una niña de 14 años se cayó y hizo una hernia, lumbociatalgia. Los exámenes imagenológicos eran compatibles con una hernia lumbar 4. Y le puse endoscopía, una yayita chiquita, lo operamos con endoscopio. Al día siguiente la chiquita salió de la cama y al otro día se fue a su casa. Cirugía endoscópica. Y empezamos la cirugía endoscópica en Perú también el año 99, muchos años antes de que en otros países hicieran la cirugía endoscópica. Entonces nuestro servicio se potenció. Así podíamos hacer cualquier tipo de cirugía en niños, no nos paraba nadie. Y comenzamos a hacer de todo, incluso cirugía de Paracas. Ustedes conocen que en Paracas habían neurocirujanos y se han encontrado 1500 cráneos trepanados. Y entonces yo comencé a hacer una investigación desde que soy interno del Hospital 2 de Mayo con el profesor Cabieses. Me interesé sobre la cultura Paracas y investigué los cráneos de Paracas. Y los de Paracas hacían huecos en la cabeza con piedra de obsidiana. Después hacían huequitos y huequitos, después hacían cuadraditos y sacaban las plaquetas óseas para hacer operaciones, en unos casos a los pacientes psiquiátricos, en otros casos para evacuar hematomas y en otros casos para limpiar el goma sifilítico, porque había sífilis en esa época. Entonces un día encontré un paciente nuestro con un tumor de hueso y dije yo, vamos a operar con la técnica de Paracas. Vamos a hacer los huequitos como hacían los de Paracas y vamos a sacar el hueso. Y sacamos el hueso con su tumor, el osteoma. Y luego nos preguntamos, ¿y cómo lo tapamos? ¿No? Entonces, en la investigación es que los niños menores de 1 año, su hueso es uno solo. Y los niños mayores de 2 años, el hueso son 2 capas, la tabla externa, la tabla interna, y las trabéculas óseas que se llama el diplo. Entonces los chiquitos de 1 año cuando se rompen la cabeza está rompiendo el único hueso que tienen. Entonces es un niñito de más riesgo el menor de 1 año. El mayor del año, cuando se rompe el hueso, el riesgo es que dentro del hueso está viajando la arteria. Entonces se rompe la arteria y la posibilidad de un hematoma rápido es mayor en los chiquitos del año. Cuando uno pregunta, ¿se cayó el niño? ¿Qué edad tiene? 1 año. Uy, riesgo de que se rompe el hueso y se rompe la arteria porque la arteria viaja dentro del hueso. Entonces hay que tener un SOS. Cuando teníamos ya el hueco por sacar el tumor, entonces ampliamos la incisión al otro lado y buscamos el hueso donante. Donante es que le sacamos un hueso del mismo tamaño. Con bisturí cortamos el hueso por la mitad, así como 2 tapas del pan del sándwich. Entonces, una tapa va a tapar la operación y la otra tapa regresa a su sitio. Y el chiquito sale de esa operación redondito su cabeza, no hay depresión, nada. Y se va de alta a los 6 días con su cabeza reconstruida con su propio hueso. Esa técnica de Paracas también la hicimos allí en el servicio de neurocirugía para los traumatizados de cráneo. Pero había un ángel de la guardia. El ángel de la guarda hacía que los niños que se caían del 2.º piso al suelo, o 3.er piso al suelo, o piso 7 al suelo, se levantaban y buscaban su biberón. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa en el cuerpo? ¿Por qué el niño que cae de altura no tiene mayor problema que el niño que se cayó de la silla, se rompió la clavícula, tiene fractura de coles en la muñeca, o tiene hundimiento craneal y fractura el que se cae de la cuna, el que se cae del regazo de la mamá enfermera está teniendo su bebito, se queda dormida, el chiquito se cae y termina con fractura de cráneo. La enfermera dice, yo lo tenía en mi regazo, le estaba dando lactancia, pero como tenía cansancio, me quedé dormida, cuando me di cuenta mi bebito estaba en el suelo. Lo traen de urgencia
y sí, pues tiene hundimiento craneal, fractura, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿qué pasa con los niños que caen de altura? Debe haber un efecto neurofisiológico que los salva. No creo que sea ese ángel de la guarda. Y en todo caso, si hay un ángel de la guarda, yo quiero saber cómo se llama ese ángel, ¿no? Porque hay ángel San Gabriel, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Qué otro ángel hay? ¿No? San Rafael, ¿no? San Camilo, no sé qué ángeles, tienen bastantes nombres. ¿Y el ángel de la guarda cómo se llama? Entonces comencé a leer, a investigar y nadie me daba resultado, hasta que un día, haciendo física, comencé a leer libros de física, problemas de velocidad, de aceleración, de inercia, masa, velocidad, fuerza de caída, y comencé a meterme a la física para buscar una explicación científica. Y me encuentro con un dato importante. El tiempo de caída de una persona, cuando uno se cae de altura más allá de su talla, se llama precipitación. Y si me caigo de mi 1,70 m para abajo es caída. Pero el común de la gente dice se ha caído del segundo piso, ¿no? O sea, es un término mal usado. Debíamos decir se ha precipitado. O sea, la caída mayor de mi talla se llama precipitación. Es como cuando tenemos hemoglobina 8, decimos tenía anemia. Para yo tener anemia necesito que pase una aplanadora sobre mi cuerpo, me exprime toda la sangre y tengo el prefijo A. A es sin sangre. Pero necesito que me pase una aplanadora encima. Como eso no sucede, ¿qué es lo real? No es anemia la hemoglobina 8, la 7, se llama hipoemia, o sea, un poquito disminuida la sangre. El correcto lenguaje es hipoemia. Si a usted lo agarra el carro en la calle, ¿lo atropella o no? ¿No? ¿Lo atropella un carro o no? A un niño, a una persona adulta. Pues mal usado el término, porque el único sitio que en Lima atropellan a las personas es en el hipódromo de Monterrico. Cuando la gente cruza la pista y los caballos que van en tropel, pucutum, 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 lo agarra al señor y lo pasa por encima, y el caballo que va en tropel lo atropella. Pregunto, ¿el carro es un caballo? No. ¿Y cómo el carro va a atropellar? ¿El carro qué tiene? Ruedas. ¿La triciclo tiene? Ruedas. ¿La bicicleta tiene? Ruedas. Entonces, arrolla. No atropella. Hay que usar bien los términos. Yo veo enfermeras y dicen, al chiquito lo atropelló, doctor, el carro. ¿Cuál carro? Si el carro no tiene 4 patas, tiene 4 ruedas. Ay, doctor, usted siempre corrigiendo. Hay que hablar con propiedad, ¿no? Entonces ustedes de acá van a salir lingüistas. No van a decir nunca más atropella. Los periodistas dicen cada rato atropella, no es arrolla. Bien, entonces, el ángel de la guarda sí tiene nombre, porque decía, el primer metro de caída, 0.44 de segundo, dura esa caída. Ese 0.44 de segundo, hay un reflejo de rigidez, sálvate y agárrate. Entonces las personas, adultos o niños, en ese metro de caída, caigo rígido, entonces me convierto en un vaso de cristal. Si me caigo de la silla, yo estoy colocando un foco, la silla se mueve y me caigo, ese metro de caída o menos se hace en menos de 0.44. ¿Y qué pasa? El cuerpo está rígido. Y explica eso porque ese señor que está poniendo allí o ese niño que está parado en la cuna y está salta que salta, cuando se cae se rompe todo. Fractura de diferentes lugares. ¿Y por qué después del metro qué pasa? Hay un reflejo de inhibición motora. El reflejo de inhibición motora es el nombre del ángel de la guarda. El ángel tiene su nombre reflejo, su apellido es de inhibición, apellido de papá, y apellido de mamá es motora. Entonces el angelito ya tiene su nombre, reflejo de inhibición motora. ¿Qué hace el reflejo? Al metro de caída se suelta el músculo, se afloja y el niño cae como trapo mojado, se levanta y mamá, yo quiero mi leche, y se va corriendo. Entonces ya saben también que hay un ángel de la guarda que tiene nombre. ¿Cómo se llama?
motora, que aparece al metro de precipitación o caída. Pero como de la silla no tengo tiempo de que pase un metro, me agarró la caída en rigidez total, me rompo todo. Un día una obstetriz, no usted, es una obstetriz. ¿Hay obstetriz acá? No. Ya. Atiende un parto en una camilla o en una cama quirúrgica. Y el niño sale tan rápido que la enfermera pierde la oportunidad de agarrarlo al niño. El niño sale como una bala, choca al suelo su cabecita, se rompe el cordón umbilical y el chico se va contra una silla, se va contra un mueble, se choca contra la pared, da vueltas el niño hasta que lo persiguen y lo agarran. Pásame la pinza, clampe el cordón de la mamá, ¿dónde está la mamá? El cordón está por acá y del niño está por acá, ya. Lo agarran al niño quiñado. ¿Ustedes han visto la pelota de ping-pong? Cuando se quiña la pelota de ping-pong, igualito, quiñado. Quiñado es hundido, ¿no? Entonces la enfermera dice, llévenlo al hospital Rebagliati para que el doctor Morales lo arregle. Bien chistosa la obstetriz, bien chistosa. Y me lo mandan pues, y como yo estoy en mi grupo de A1 en el hospital, yo soy el que hago la guardia, paso la visita, hago la cirugía, hago el posoperatorio, otra vez voy al consultorio, me llaman a la emergencia, otra vez el reboto, hago la curación, voy y doy el informe, hago la epicrisis, después yo mismo me felicito. Ya, entonces llega el bebito y dice, doctora, viene un bebito de un policlínico, no voy a decir el nombre, y le mandan un regalito. A ver, hundimiento craneal. Lo llevamos al tomógrafo, fractura de cráneo, fractura con hundimiento y fractura de clavícula. ¿Por qué? El rato que se cayó, dio las vueltas en diferentes lugares, se rompió la clavícula, se rompió el cráneo, chichón por aquí, hundimiento por acá. ¿Se cayó del metro de altura o no? Se cayó del metro de altura. ¿Y tenía para romperse? Sí, tenía para romperse todo. Y ese bebito inmediatamente lo llevé a sala de operaciones para que me lo durmieran un poquito con máscara, no darle anestesia general, sino neuroleptoanalgesia. Un poquito de máscara como esos niños que les hacemos la tomografía, los dormimos 10 minutitos. Y le digo al cirujano, duérmelo 10 minutitos porque yo le voy a levantar la plaqueta en 5. 5 minutos, sí, en 5, yo sé una técnica, ¿ya? ¿Cuál es la técnica? Hace una incisión de 1 centímetro, le hace un huequito con la hoja de bisturí, con la hoja de bisturí, ¿ah? En bebitos es con hojita de bisturí, no es que dame el trepa, no esa cosa grandotota, no. Con la hojita de bisturí se hace así y como galletita se corta el huequito. Se pone un punzón o tipo estilete. Un punzón es un fierrito que tiene una cabecita redonda, ¿ya? Es casi como ese termómetro rectal, pero más delgadito. Por el huequito meto el punzón y le hago una palanca, plic, y se levantó el hueso, operado el niño. 2 puntitos de piel, en 5 minutos operado. Sale el bebé, se despierta, conversamos con la mamá, al chichón, señora, ¿sabe qué le va a poner? Se los voy a decir a ustedes porque ustedes ya son ya mi familia. Le van a poner sábila. Doctor, ¿y qué es eso? Todas ustedes tienen que tener en su sábila, y de las gordas, no esa flaca sábila, sino de la gorda. Cortan un pedacito, lo meten en 20 minutos en un tazón de agua estéril o agua que ha pasado por máquina de filtro o agua de botella. Ahí la sábila lavada con agua y jabón lo ponen allí para que bote el yodo. Luego cortan las púas y sacan una hoja de la sábila, la hoja dura, verde, y se quedan con el contenido de la sábila, que es el tejido blanco, medio baboso, y ese se le pone aquí o donde esté el chichón. ¿Cuántas horas? 10 minutos. ¿Le van a poner venda? No. ¿Lo agarran? Sí. ¿Quién le va a poner? La mamá. ¿La enfermera? No. Porque ahorita la enfermera no lo conoce. Va a gritar, yo quiero a mi mamá. La mejor anestesia infantil, ¿quién es? ¿La enfermera o la mamá? La mamá. Entonces llaman a la anestesióloga, señora madre, venga usted,
agarre la sábila. Y si quiere le da pecho al bebé, si quiere lo conversa, pero el chico está bajo anestesia materna. Y la sábila 10 minutos. Para mañana no hay chichón. Mejor que el famoso Iridoid que todas tienen en su maletín. ¿Listo? Ya. Y si hay raspetones, ¿qué se le pone? Clara de huevo. ¿Cuántas veces? Una vez. Agarran la clara de huevo, agua y jabón en la carita de los bebés, ponen la clara de huevo, para mañana no hay raspetón. ¿Listo? Cortesía de la Unidad de Neurocirugía Pediátrica Hospital Rebagliati. Ya. Entonces, la oxigenación, ¿dónde empieza? En el útero. La mamá respira con su pulmón y manda oxígeno por la sangre a la placenta, y la placenta se lo lleva al bebé. ¿Qué tipo de respiración tiene el bebé? A respiración vía placentaria. Esta es una oxigenación anaeróbica, no interviene el pulmón, está colapsado el pulmón del bebé. Y este se llama también oxigenación fetal, o en términos científicos, el ciclo de Krebs. La difusión simple hace que pase la sangre por la placenta llevando oxígeno ligado a la hemoglobina, y ese oxígeno por difusión simple pasa de un lado al otro. La oxigenación aeróbica ya es cuando el chiquito respira y el pulmoncito captura el aire, el oxígeno. Esa se llama la respiración aeróbica. Esta aeróbica va a utilizar el alveolo pulmonar. El pulmón tiene una estructura muy fina, muy chiquita, que es el alveolo, que está conectado a la arteria. Entonces el alveolo juega con la arteria y juega con la vena. Estos elementos pegados al alveolo hace que el oxígeno entre al alveolo y por difusión se pasa a la sangre y la sangre se lo lleva. Y la vena viene y le deja al alveolo el anhidrido carbónico. Entonces se produce el recambio en el alveolo. Pero este alveolo, ¿cuándo se abre? Se empieza a abrir cuando el bebé tiene un estado de prematuridad para adelante. O sea, el bebito hasta las 32 semanas está cerrado el alveolo, pero después de 32 semanas de gestación entra en juego una sustancia que se llama la sustancia surfactante. Esta sustancia surfactante hace que se despegue el alveolo y se vaya abriendo, de tal suerte que los bebés que nacen 34 semanas para adelante, tienen los alveolos abiertos y casi no necesitan tubo, o no necesitan incubadora, o no necesitan ventilación. ¿Por qué? Se defienden solos. Pero si el bebito nace antes de las 34 semanas, su alveolo no está abierto. Y ese chiquito va a necesitar máquina, cuidados intensivos, tubo, un montón de problemas. Entonces, no es lo mismo tener un traumatizado de cráneo a término o un traumatizado de cráneo prematuro. No es lo mismo. El prematurito en contra tiene que su pulmoncito no ha madurado y no lo va a ayudar a defenderse en la oxigenación. Entonces nosotros preguntamos, mi bebito se cayó, señora, ¿usted es su bebito prematuro o es a término? 9 meses de gestación, 40 semanas, ¿tiene o no? Sí, doctor, es a término. Ah, ya, estoy trabajando con un pulmón que se abrió, que se ventila, tengo garantía, posiblemente no lo voy a intubar. Pero si me dicen, mi hijito es prematurito, tiene 1 mes de edad, pero es prematuro, estamos mal, ¿no es cierto? Ese chico es de alto riesgo, ¿no? De alto riesgo. Entonces, en el trauma tenemos que preguntar la edad no solamente en meses, sino la edad gestacional, porque tenemos que enfrentar a un niñito de alto riesgo si es prematurito. Entonces el recién nacido empieza a tener, cuando llora, el primer llanto es que respira y entra oxígeno y aire a su pulmón y tiene la oxigenación aeróbica. Este tipo de oxigenación va mixto. ¿Con qué? Con la otra oxigenación anaeróbica. ¿Por qué ustedes creen que el niño sale al exterior del seno materno o del útero y el chiquito de inmediato pasa aeróbico y de inmediato pierde el anaeróbico? No es así. Eso no es así. ¿Cómo es?
es que va perdiendo paulatinamente. El sistema de respiración fetal placentaria se va a perder, pero se pierde lentamente. ¿En cuántos meses? En 7 años. Se pierde en 7 años. Y la oxigenación aeróbica que está subiendo desde el momento de la ventilación se hace responsable de la oxigenación del cerebro a partir de los 7 años. Entonces, otra pregunta que hacemos, doctor, yo tenía mi chiquito en la piscina de Canto Grande, estaba yo caminando así, y cuando conversé con la señora, con mi amiga, yo le estaba contando la novela de las 9 de la noche, y cuando volteo, mi bebito no estaba en el coche. Y cuando hemos visto más allá, lo tengo a mi bebé que está metido en el agua, no sé cuántos minutos. Y entonces lo han rescatado al bebé, lo han sacado del agua, va a cuidados intensivos y no pasó nada, el bebé está muy bien. ¿Por qué? Porque tiene menos de 1 año. El bebé tiene el sistema de oxigenación mixta, tiene el anaeróbico y el aeróbico. Por eso es que en Manhattan un niño cayó al alcantarillado y lo sacaron en el océano Atlántico 45 minutos después. Lo metieron a cuidados intensivos y después en televisión salió, el niño no tiene déficit neurológico. Claro, ¿cómo va a tener déficit neurológico si puede defenderse con la otra oxigenación anaeróbica? Sabe su cerebro defenderse pues tiene mixto. Pero si me dicen, doctor, se ha caído mi hijito, ¿cuántos años tiene? 7. Oye, ese ya no tiene oxigenación anaeróbica, es de alto riesgo. El niño de 7 para adelante es un niño de alto riesgo. Pero es un niño que en la evolución del psiquismo, en la neuropsicología, es un niño que ya sabe qué cosa es la muerte. El niño menor de 7 años no sabe lo que es la muerte, entonces no se cuida. El niño de menos de 7 años, el de 6, el de 5, cruza la pista. Hijito, cuidado, el carro te va a matar. ¿Qué será pues matar, no? ¿Qué será eso? ¿Te puedes morir? No te entiendo, mamá, porque tengo menos de 7 años, discúlpame, pero no te voy a entender. Hijito, tu papá se ha muerto. ¿Y a dónde se fue? Al cielo. Ah, ya será astronauta mi papá, pues, pero pero no te entiendo qué es eso que va al cielo, ¿no? O sea, para mí la mortalidad no existe, pues mamá, tengo menos de 7 años, ¿no? Pero al de 7 y medio, al de 8, le dice, hijito, tu papá se ha muerto, se pone a llorar. Ah, tiene una pérdida, ¿no? Entonces la psicología del niño también va en función de su edad. Hay que preguntar qué edad tiene cronológicamente el bebé. Y sabemos que después de 7 ese bebé es un adulto pulmonarmente hablando, o sea, su respiración es exclusivamente aeróbica, ¿no? Entonces ya es de cuidado. Si se mete a la piscina, tiene 4 minutos. Si en 4 minutos no me lo sacan al niño que está ahogándose, se va a perder ese niño o ese adulto. Pero el bebito lo meten a la piscina y nada. En Rusia, en Nueva Zelanda y en muchos países, el niño nace en sistema hidráulico. Yo he estado en Nueva Zelanda en 4 oportunidades. Tengo una hija por allá en New Zealand y tengo nietos que han nacido allá en New Zealand. Y voy pues al nacimiento del primero. Y me encuentro con la sorpresa de que en una tina del diámetro de ese mueble, es una tina de cerámica blanca, tiene sus escaleritas, y le dicen a la gestante, entre a la piscina de agua temperada, ¿siente frío? No, está tibio. Siéntese allí y ahí va a dar el parto usted, con el agua hasta el cuello. Entonces mi hija pujó, salió el bebé y el bebé comenzó a nadar como si fuera una ranita. Nadaba y se daba la vuelta, volteaba por aquí, yo lo veía así, ¿no? Porque el parto es con abuelo, con papá, la obstetriz y el chiquito así. Entonces la obstetriz metió una toalla, lo bañó dentro del agua mientras el chiquito estaba así. Y lo limpió bien bonito, le sacó todas las cosas que hay que sacar, la orejita bien limpiecita, todo. Y después sacó el cordón umbilical y le dice al papá, usted va a poner la pinza. La pinza, si usted lo va a pinzar. ¿Ya? Listo. Sacaron al bebé y la cara del bebé en la oreja de la mamá. Y el bebito, ¡ah!
toma aire. ¿Qué respiración está haciendo? Aeróbica. Y la mamá voltea y lo ve a su hijo. Y la obstetriz le toma foto. Después voltea a la obstetriz, porque una mano está agarrando el cordón umbilical, la otra es que la cámara la tiene en el bolsillo, ¿no? Agárrele la foto. Guarda la cámara, agarra la pinza ella, pone una pinza y le da la otra pinza al papá para que ponga, y luego la obstetriz que tiene la mano ocupada con la cámara le dice, pon, corte. Y el papá dice, ¿yo corto? Sí, corte, pues usted es su papá, pues. Ya, el papá corta. O sea, el papá es consciente de la venida de su hijo, totalmente consciente. Lo corta y nadie atiende a la mamá, ¿no? La mamá está mirando todo, ¿no? Está agarrada de su bebé. Y yo le digo, ¿y a qué hora le van a ver a la mamá? Todo es su papá para aquí, papá para allá. Al poco rato ya se dan cuenta que la mamá existe y bueno, señora, la felicitamos, todo, ¿no? Nació dentro del agua, o sea, en respiración anaeróbica en el agua. Y entonces en vivo y en directo he participado de cómo un niño puede sobrevivir en el agua, en una tina, igualito sobrevive en una piscina, igualito va a sobrevivir si se va al río. Entonces los bebitos menores de 7 tienen mayor capacidad de soportar la anoxia. ¿Por qué? La oxigenación mixta los salva. Entonces, el mixto es hasta los 7 años. A los 7 años ya no hay pues la oxigenación placentaria o fetal. Esta oxigenación de los 7 años es la que nosotros tenemos actualmente. El pulmón, ahí está el alveolo. El cerebro consume la 1/5 parte de oxígeno de todo el cuerpo. La capacidad de oxigenación del cerebro es grande. Extrae el 50% de oxígeno y el 10% de glucosa, porque necesita energía. El consumo de oxígeno es prácticamente igual a la producción de CO2. Tas con tas, te doy tanto de oxígeno y me llevo tanto de anhídrido carbónico. O sea, va emparejado la producción de oxígeno con la eliminación del CO2. Las neuronas tienen una reserva, así como ustedes tienen su alacena con su tarrito de leche, tienen ahí su latita de atún, para si viene el terremoto, así igualito el cerebro tiene su reserva. La reserva de oxígeno le sirve solo 4 minutos. Entonces, ¿qué decimos? Si el paciente se mete al agua, puede tener capacidad de sobrevivencia, ¿cuántos minutos? 4, no 6, 4. Después de 4 hay daño cerebral progresivo. En la medida que más tiempo está inmerso en ahogamiento o en asfixia, se va el cerebro lesionar. La hematosis en el pulmón es, como ustedes ven ahí, entra el oxígeno y sale el anhídrido carbónico. Y el oxígeno se pega a la hemoglobina. Eso se llama la oxihemoglobina. Ustedes ven acá el oxígeno entrando por transporte libre a la hemoglobina del glóbulo rojo. Y por supuesto que el CO2 libre que está en la sistema arterial o venoso pasa el dióxido de carbono al alveolo y se elimina por la nariz. Cuando se habla de saturación de oxígeno en la sangre, este es el porcentaje de eritrocitos o glóbulos rojos que tienen hemoglobina totalmente saturada. La hemoglobina es como en el río Amazonas, las canoas o las lanchas son las hemoglobinas y las personas serían el oxígeno. Yo para pasar al río me tengo que subir a la canoa, yo soy el oxígeno y la canoa es mi glóbulo rojo y me lleva al otro lado. Entonces, necesariamente tiene que haber glóbulo rojo para el transporte efectivo del oxígeno. Pero puede haber una disminución de la ventilación en el trauma, sí es cierto. El traumatismo grave, cuanto más grave es, la hipoventilación se produce. Y si ventilo menos, el oxígeno me va a faltar, ¿no es cierto? El oxígeno me va a faltar. ¿Dónde es más grave el trauma? ¿En Lima o en Morococha? En Morococha es más grave. ¿Por qué? La concentración de oxígeno ambiental en Morococha es más pequeña. La cantidad de oxígeno allá es reducida. En Lima tenemos la presión atmosférica con bastante oxígeno
y en Morococha la presión atmosférica tiene poco oxígeno. De allí que en Morococha o en Ticlio necesito aumentar la frecuencia respiratoria para meter más oxígeno a mi pulmón y mis glóbulos rojos capturen más oxígeno, y necesito más glóbulos rojos, me da la policitemia o la eritremia, tengo que tener más transporte, más oxígeno, más ventilación, porque si no aumento la ventilación me va a dar soroche. ¿Qué pasa con la gente que sube y tiene dolor de cabeza, vómitos y le da el soroche? ¿Qué significa soroche? Soroche significa que 16 frecuencias de respiración de Lima son las mismas 16 en Ticlio. Y entonces no está entrando rápido el oxígeno. ¿Qué necesito? Hacer que mi organismo aumente la frecuencia respiratoria. ¿Y cuál es el truco? Le tengo que poner oxígeno ambiental o oxígeno en botella, ¿no? Entonces ustedes piden, si están yendo en tren o si están yendo en carro y llegan a una posta, ustedes piden oxígeno medicinal, ¿no es cierto? ¿No? Porque les falta oxígeno, ¿no? Están en Ticlio. Y entonces la enfermera agarra el oxígeno medicinal y le pone la máscara. Y el paciente, cuando comienza a inhalar, mejora. ¿Por qué mejora? Mejora porque no le están dando oxígeno. ¿Qué le están dando? Anhídrido carbónico. ¿Y por qué le han puesto oxígeno medicinal? Es una mentira piadosa para que la gente cree que le están dando oxígeno. Mentira, le están dando anhídrido carbónico. Es lo mismo que cuando agarra una bolsa de papel arriba en Ticlio y le dicen respira tu propia respiración, o sea, anhídrido carbónico. Entonces la persona respira 5 minutos su propio anhídrido carbónico, y cuando entra el anhídrido carbónico al organismo se prende el foquito de la hiperventilación. Entonces el paciente comienza a ventilar más rápido, más rápido, más rápido. Quitan la bolsa, su 16 de frecuencia respiratoria de la costa, allá ya está 20 o 22. Entonces el paciente se compensa su falta de oxígeno pulmonar porque aumentó la frecuencia. Y aumentó la frecuencia gracias al CO2. ¿Y qué cosa dice ese tanque de oxígeno medicinal? Le han puesto ficticiamente el nombre para que ustedes se la crean. Para que no eviten que le ponga la máscara. Porque si yo le pongo CO2 anhídrido carbónico, momentito doctor, a mí no me pone anhídrido carbónico, no me va a poner, o ustedes se dejarían poner, no se dejarían poner si leen el texto. Pero si yo le hago una mentira piadosa y le pongo oxígeno medicinal, ya, me falta oxígeno, póngame oxígeno, y le ponen la máscara de anhídrido carbónico, se acabó la fiesta, ¿no? Entonces, en la altura, el anhídrido carbónico aumenta la frecuencia y mejoran de la hipoventilación. Cuando la gente ventila menos, entonces, ¿qué puede tener? Hipercapnia, ¿no? O sea, hipercapnia es que aumenta el CO2, hay vasodilatación y el edema cerebral aumenta. Si me he golpeado mi cabeza, mi chichón va a ser más grande adentro, o sea, tengo edema cerebral porque estoy ventilando poco. Entonces la hipoventilación es que aumenta el CO2 en la arteria, el CO2 en el cerebro, aumenta el CO2 por todas partes, y si lo quieren cuantificar es más de 40 milímetros de mercurio el CO2 sanguíneo, normal es de 40 para abajo. Entonces habría que hiperventilar al paciente, ¿no? La lógica dice, si el paciente está hipoventilando, yo soy enfermera graduada en CICAT y yo lo voy a hiperventilar, voy a agarrarme un ambú y lo ventilo a mi antojo, todo lo que yo quiero. Entonces, el paciente que tiene trauma, que tiene fiebre, que tiene ansiedad, compensatoriamente comienza a hiperventilar. O sea, les da una manita a ustedes, ¿no? Pues ustedes dicen, lo voy a hiperventilar al traumatizado de cráneo. Ya el organismo comienza a hacer su propia respuesta frente al CO2 que se acumula en el organismo. El organismo responde con mecanismos compensatorios como aumentar la frecuencia respiratoria y comienza a aumentar la hiperventilación, igual que la fiebre. La temperatura oral normal, ¿cuánto es? 37,2. En boca. En axila, 36,5. Y en recto, en bebés,
38. Si ponen un termómetro rectal, 38 normal. No le van a decir a la mamá tiene fiebrecita a su bebé, pues está en el recto. La ansiedad, la señora o señorita se ha peleado con el esposo o el enamorado. Han hecho una discusión y ella le da un zapatazo al señor, el señor le da un quiñe con un puñete y la señora se va a la emergencia media desmayada, hiperventilando. Y sus manos en posición de cuchara, se dice así. Está hiperventilando la señora, quejosa por supuesto, al hospital. La hiperventilación de ese modelo se llama hiperventilación neurogénica. O sea, el estrés ha sido tan grande que comienza a hiperventilar, hombre o mujer, le agarra la hiperventilación y las manos se ponen de esta posición. Cuando uno ve en la emergencia que entra una señora con las manos así, está en hiperventilación neurogénica, acaba de pelearse con el marido. Diagnóstico clínico de la puerta, todavía yo no he conversado con ella. Y cuando ingresa, sí dice, acabo de pelearme con él, ¿no? ¿Qué otras enfermedades producen hiperventilación compensatoria? Las hemorragias. Cuando un paciente comienza a hiperventilar hay que pensar también no solo en el trauma, sino en una hemorragia interna. Puede haber una hemorragia digestiva. Algo tiene, aumenta la hiperventilación o tiene una enfermedad pulmonar restrictiva. Si es una señora puede tener fibrosis pulmonar, ¿no? Y la fibrosis pulmonar le hace aumentar la hiperventilación, ¿no? Como la del cantante, ¿no? ¿Cómo se llama ese cantante que está con fibrosis, que está peligrando su vida? El Puma. Ese tiene fibrosis pulmonar. Entonces su frecuencia aumenta, no puede hablar, no pueden comer. Y por supuesto las infecciones. También produce la hiperventilación el dolor intenso. Los pacientes que empiezan a tener dolor aumentan la frecuencia. Si un paciente dice, señorita, me duele mi muela bastante, entre paréntesis, 16 ventilaciones por minuto, eso no es tan cierto. Pero si dice, me duele mi muela, señorita, mi muela, me duele bastante, eso sí es cierto, ¿no? Sí es cierto. Entonces, ustedes pueden decir quién tiene ganancia secundaria y quién no, viendo cómo ventila la persona. También la lesión del tronco cerebral, ya estamos hablando de cosas serias. El tronco cerebral mesencéfalo se lesiona y hay hiperventilación neurogénica. ¿Y cómo evitar el daño cerebral secundario en los traumas? Hiperventilando, hiperoxigenando. ¿Qué sucede cuando se hiperventila? ¿Por qué no debemos hiperventilar? Ustedes agarran un ambú y le comienzan a dar oxígeno al paciente, entre comillas oxígeno, o sea, el aire ambiental. En ese momento tienen ustedes que la hiperventilación va a barrer el CO2, ¿no? Si le empiezan a poner el ambú, o sea, están aumentando la frecuencia. Yo respiro 16 por minuto, pero ustedes con el ambú, 40 por minuto. ¿No? Bastante entusiasmo tienen. Y si hacen eso, me lavan el CO2, el poco CO2 que yo tengo, ¿no es cierto? Entonces me hacen la hipocapnia. ¿Y qué hace la hipocapnia? Vasoconstricción. Tanto en el cerebro, tanto en el organismo. Me voy a poner pálido en vasoconstricción. ¿Pero qué produce? Se ha visto ahí que el nivel de oxígeno del cerebro disminuyó. ¿Por qué? Al hacer vasoconstricción, mi carótida se cierra. Al cerrar mi carótida, el flujo disminuye. Y si el flujo disminuye, la cantidad de oxígeno baja. Y si me hicieran una captación de contraste aquí, como ven en el lado derecho, esos son un tomógrafo emisor de positrones. Si le hicieran ese examen, demostrarían que el cerebro normal de la izquierda se ha convertido en un cerebro falto de oxígeno. ¿Y qué pasó? El ambú que ustedes le están colocando lava el CO2, hace vasoconstricción y al cerebro le faltó el oxígeno. ¿Estamos actuando bien? No, estamos actuando mal con ese ambú. A mayor contracción de vasos sanguíneos se debe por la hiperventilación. Entonces el flujo disminuye, ¿no? Esto puede producir un 20% de disminución de oxígeno en el cerebro.
la hiperventilación con el ambú. Entonces es discutible el beneficio por 4 horas. Usted dice, doctor, pero lo estoy hiperventilando, pues estoy en la ambulancia o en mi casa o mientras llega usted, pero tiene que saber que disminuye el flujo sanguíneo cerebral más de lo que ya tiene el trauma. Entonces la hiperventilación, discutible su uso 4 horas. ¿Lo voy a hiperventilar 12 horas? No. ¿Más de 4 horas? No. ¿Menos de 4 horas? Puede que sí, puede que sí. Usted dice, estoy haciendo alguito. Los pacientes hiperventilados con el ambú han tenido pronóstico peor en 3 a 6 meses. Han tenido problemas neurológicos los que han sido hiperventilados más de esas 4 horas. Por eso es que la hiperventilación es una medida transitoria para reducir la hipertensión endocranial, agravándola después. Ustedes continúan con la hiperventilación, le están haciendo faltar oxígeno al cerebro. Entonces se convierte en un elemento deleterio o de mayor gravedad. Si ustedes hicieran 100 respiraciones rápidas y profundas, una persona se puede desmayar porque le va a faltar oxígeno. Por eso es que las personas que hacen crisis, que tienen una emoción muy grande y comienzan a hiperventilar, se desmayan. Y pueden hacer eso en la calle, en la casa. Aumenta la frecuencia respiratoria más allá de 60 y se desmayan. ¿Por qué? Le está faltando oxígeno al cerebro. La hiperventilación por estrés o por cólera puede producir un desmayo. Y el mecanismo del desmayo es que faltó oxígeno al cerebro gracias a la hiperventilación. Claro, ¿hay hiperventilación profiláctica? No. Dice, pero doctor, yo tengo el ambú, acaba de llegar el paciente adulto pediátrico, está con trauma leve a moderado y le voy a hiperventilar porque tengo el ambú. O sea, no estoy hablando de la necesidad del paciente, sino que como tengo el ambú, le voy a hacer profilaxia. Y le ponen la máscara y lo hiperventilan al que no necesita. Eso es grave. Está prohibida la hiperventilación profiláctica. O sea, al TEC moderado no me lo hiperventilan. Dice que le vaya a dar oxígeno al cerebro. No, al contrario, le van a quitar oxígeno al cerebro con la hiperventilación. Entonces, las primeras 24 horas no se debe hiperventilar al adulto con trauma. O sea, ustedes agarran el ambú y me lo guardan. No le hacen la hiperventilación. Estamos hablando de la hiperventilación. El ambú sin conexión a ningún sistema de oxígeno. Simplemente lo hiperventilan. Así como se ve en la foto. No se debe hiperventilar las primeras 48 horas en niños. Entonces, el ambú no se debe usar en el TEC. Hay que hacer otra cosa más importante, hiperoxigenar. Una cosa es hiperventilar, aumentar la frecuencia respiratoria y otra cosa es te conecto al oxígeno. No al tanque de oxígeno de Ticlio, porque esa tiene CO2, sino al tanque de a verdad. O sea, el que tiene oxígeno de a verdad. ¿No es cierto? El de a verdad. ¿Eh? Hay un parámetro diagnóstico que es el tiempo de retención de la respiración, el TR. El tiempo de respiración es cuando ustedes me están atendiendo, están haciendo 16 frecuencias por minuto. Quiere decir que toman aire 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 120. Hay 20 segundos que no respiran ustedes. Ese es normal. Están haciendo una retención de oxígeno de la persona adulta sana. Ustedes están haciendo un espacio en amarillo, como ven acá, entre una respiración y la otra, hay acá 40 segundos de oxígeno retenidos en el alveolo. ¿Para qué? Para que se produzca la hematosis, para que se haga el intercambio entre el alveolo y la sangre. Tiene que haber un tiempito y ese es normal. Pero si tengo alguna enfermedad leve en alguna parte de mi cuerpo,
mi tiempo de respiración o de retención es de 10 a 20 segundos de oxígeno. Entonces voy a ventilar un poquito más rápido. Mi espera de oxígeno alveolar es más pequeño. Y si tengo enfermedad grave, voy a ventilar más rápido y mi espera de retención de oxígeno en el alveolo es de 1 a 10 segundos. Y la oxigenación cerebral en el trauma es que garantiza una función neurológica. Ustedes tienen acá el oxígeno. Es una regulación metabólica, el oxígeno, la glucosa, el sodio. La regulación cerebrovascular es la presión arterial y el flujo sanguíneo cerebral. Las carótidas, la arteria vertebral. Estos hacen que los 22 neurotransmisores que tenemos en el cerebro trabajen bien. Y la corteza cerebral y su contenido glial oxigene muy bien, se regule muy bien, tenga su reserva de glucosa, su adenosín trifosfato, todo en orden. Entonces tenemos que para que el cerebro esté regulado, tanto las personas normales como los pacientes tienen que tener buena presión arterial, buen flujo, buena oxigenación, buena hemoglobina, no pueden tener anemia o hipoemia, y buen sodio en la sangre y buena glucosa en la sangre. El control del oxígeno es importante porque hay un ciclo del ácido láctico. Si baja el oxígeno, aumenta el ácido láctico y aumenta el dolor. Los pacientes que tienen dolor es porque tienen mucho ácido láctico y la acidosis metabólica es grave. Aumenta la osmolaridad y aumenta el edema cerebral, el chichón del cerebro. Aumenta la presión intracraneal y baja el flujo sanguíneo. Entonces el CO2 tiene un circuito malo que hay que revertir. Se revierte dando oxígeno. La isquemia cerebral está por acá. Acá está la isquemia y la lesión biomecánica, que es el hematoma del traumatismo o alteración de los mecanismos de protección. Puede fallar la autorregulación y puede haber lesión primaria con el hematoma y aumenta la presión de la cabeza intracraneal. Si hay hematoma, hay que evacuar el hematoma. Y si es metabólico, hay que resolver el problema metabólico. Si ustedes tienen un paciente que se cae en la casa o lo traen a la emergencia y ustedes reciben, la enfermera recibe al paciente, si está en coma, para diagnosticar el coma lo que necesitan es una linterna, no esa de Nightingale, sino linterna de verdad de batería, litio, ¿no? Entonces con la linterna hacen lo siguiente, ponen una mano entre ojo y ojo y le ponen la linterna en el ojo derecho y miran el ojo izquierdo. Mire, pongo acá la linterna en el ojo derecho y miro el ojo izquierdo, el contrario. Si la pupila se cierra, ustedes dicen, traigan al neurólogo porque este paciente tiene 84 posibilidades diagnósticas de lesión metabólica cerebral. Entre paréntesis, coma insulínico, coma hiperglicémico, coma hepático, coma nefrótico y coma por fármacos, intoxicación farmacológica y siguen. Todos los metabólicos que producen coma. 84 posibilidades. ¿Y quién resuelve eso? El neurólogo. Si ponen al comatoso la luz con la mano aquí, ponen la luz en el lado izquierdo y ven el lado derecho, que la pupila se queda quieta, no se mueve, ustedes dicen, llamen al neurocirujano. Hay 11 posibilidades diagnósticas. Este paciente comatoso no tiene el reflejo consensual, su pupila se ha quedado quieta y este paciente hay que operarlo probablemente dentro de las primeras 4 horas y este paciente se va a la UCI y este paciente necesita probablemente tubo. Llamen al neurocirujano ahorita mismo y al anestesiólogo porque hay que intubarlo y hay que hacerle una cirugía, hay que hacerle la arteriografía o hacerle la tomografía o atenderlo de inmediato. ¿Quién les hace el apuro? La linterna, Nightingale. ¿Y ustedes tienen la linterna en el dibujo? No, en el bolsillo. En el bolsillo. ¿Quiénes han traído su linterna en el bolso? Nadie.
Y ustedes son las jefas de la linterna. O sea, acá no hay de que el logo de la enfermería es la lucecita, sí, pero la tienen que tener en el bolsillo. ¿Tienen ustedes celular con luz o no? Ya, esa es la linterna, pues. Esa es la linterna. ¿Usted cree que la linterna es para caminar por la calle? No, es para diagnosticar el reflejo consensual. Repito, el comatoso, que el reflejo consensual presente se va al neurólogo. El comatoso con reflejo consensual ausente, no hay respuesta, ese paciente se va al neurocirujano. Cuando aumenta la presión intracraneal y disminuye el flujo sanguíneo, la oxigenación está disminuida. Entonces el cerebro va a hacer isquemia. Y si hace más isquemia, hace infarto. Y si hace infarto, hace lesión neurológica, puede hacer hemiplegia, por ejemplo. Entonces, la falta de oxígeno es grave. La hipoxia, la falta de oxígeno, puede hacer isquemia. Aumenta el lactato, hay vasodilatación, aumenta el edema cerebral, aumenta la viscosidad sanguínea, aumenta la resistencia vascular cerebral, aumenta la presión intracraneal y el paciente se descerebra. Entonces, la falta de oxígeno es grave. Al paciente no le puede faltar oxígeno. En 30 segundos se altera la conciencia cuando le falta oxígeno a un paciente. Ya está medio desorientado, confuso, y se altera el consumo de oxígeno también con la hipoxia. En 60 segundos, estamos hablando en un minuto, y hay disfunción de tronco cerebral. El tronco cerebral comienza a tener trastornos de función. Y en 4 minutos, depresión de adenosina trifosfato, o sea, el factor energético cerebral falla, y después de los 4 minutos, su cerebro out, fuera de función. Entonces, la hipoxia cerebral le da a usted un margen de 4 minutos para salvataje. Entonces tenemos un oxímetro. Antes el oxímetro estaba en la pared, una máquina de 2 kilos de peso. Ahora el oxímetro es del tamaño de este aparatito, así, de este tamaño. Entonces el oxímetro digital trabaja con luz infrarroja y permite determinar los cambios de color de la sangre mientras el pulso sea fuerte. El oxímetro digital no sirve en paciente chocado porque no lo van a poder detectar. Acá tenemos un oxímetro en la que se puede ver 96 de saturación. La frecuencia cardíaca está a 61. Normal es la saturación de 90 para arriba, entre 90 y 100. Ustedes ahorita tienen 98 y los que se duermen tienen 91 más o menos, ¿no? Están en el borderline. Si llegaran a 80 les pongo tubo, ¿no? O sea, lo intubamos con 80. La hemoglobina 10, por ejemplo, para arriba, es una buena masa eritrocitaria para el recambio de oxígeno. Esta oxihemoglobina garantiza la hematosis o transferencia de oxígeno en el alveolo del pulmón, pero es importante que esa hematosis tenga sus canoas que llevan glóbulo rojo. Esas canoitas es el glóbulo rojo que en su concentración disminuida produce hipoemia. Entonces hay que evitar la hipoemia. Cuanto más poquito o menos glóbulo rojo tenemos, más posibilidades de que tengamos más anoxia. El AGA es una prueba muy dolorosa porque hay que pinchar la mano o la muñeca del paciente. En el comatoso no hay problema, pero el que está estuporoso o está despierto, desorientado, extraer sangre de la arteria es todo un problema. Cierto que es rápido, bien tolerada, con riesgo mínimo, pero el dolor es uno de los problemas que nosotros tenemos que ver. Y generalmente la gasometría arterial lo hacemos en el coma y en cuidados intensivos. Saludable, la oxigenación o saturación de oxígeno entonces es de 90 a 100 y óptimo de 95 a 100. Trauma craneal, cuanto más grave habrá trastorno del servomecanismo respiratorio. La saturación anormal de oxígeno va a producir hipoxia o hipoxemia y esto va a ser por debajo de ese 90%. Entonces hay que usar máscara Venturi, pero la máscara Venturi puede tener
un nebulizador si es necesario acá, o puede tener la conexión para el oxígeno. Entonces ya no voy a solamente con el ambú hiperventilar, sino uso una Venturi conectada a la empotrado de la pared o a un tanque de oxígeno, y le voy a dar de 3 a 5 litros de oxígeno por minuto, o sea, lo hiperoxigeno, no lo hiperventilo, lo hiperoxigeno, porque el cerebro se va a defender mejor si hago esta maniobra con la máscara Venturi. Sabemos que con niveles de oxígeno de 80% hay que hacer intubación. El paciente que está en una sala de reposo, si ustedes ven con el oxímetro el número 80, llaman a anestesiología para que intube al paciente y lo pasan a UCI. La alerta de enfermería es detectar el 80, saturación 80, va a UCI. Ese paciente va a necesitar intubación. Para intubación hay laringoscopios de diferentes tamaños, ya sea para niños o adultos, y el estetoscopio para ver que el tubo esté bien puesto, porque si el tubo lo meten más de la cuenta, se pasa a un pulmón y el otro se excluye, entonces la saturación de oxígeno se baja. Hay que poner exactamente la longitud necesaria. Y el tubo, el calibre, se mide con el meñique del bebé o del adulto. Ustedes dicen, tráeme el tubo, agarran la mano del bebé y comparan. Ponen el tubo al lado del meñique, ¿no? Y ustedes sin buscar número, pues estás en una emergencia, la enfermera va corriendo, agarra un tubo de las varias bolsas que tiene y lo acerca al meñique. Esta no es, esta tampoco, esta sí es. Y se lo pone al anestesiólogo. Acá, doctor, este es el tubo correcto porque es del calibre del meñique del bebé. Y cuando el anestesiólogo entra con ese tubo, perfecto. Y el tubo de los bebés no tiene CAF. El del adulto sí. El adulto, si va un tubo pequeño o de calibre menor, inflan el CAF y se hermetiza. Pero el bebito tiene que ser tas con tas. Entonces, un método bueno es comparar con el meñique del bebé. No hay pierde. No hay pierde. Y la longitud de intubación es la distancia entre la nariz y el trago. El trago es la parte de la orejita acá, prominente por delante. Ustedes miden acá de la nariz al trago y esa es la longitud del tubo que va a entrar sin riesgo de pasarse al pulmoncito. Hay intubaciones orotraqueales y en pacientes ancianos con cuello rígido, con artrosis, se hacen las intubaciones nasofaringias, o sea, por la nariz. Ya estamos en ley de excepciones. Siempre hay posibilidad de saturaciones 80 abajo, se pone máquina para ventilación mecánica de flujo, o si el paciente está en paro respiratorio, le ponemos ventilación mecánica a presión. Depende de la situación del trauma. Hay que hacer frecuente la oximetría. Si ustedes con el paciente grave lo hacen cada 15 minutos, estaría bien en una primera etapa. Estamos hablando el primer día. Si después se hace cada hora y después cada 2 horas, ¿no? Pero en el urgente se hace rápido. Porque tenemos que tener garantía con rayos X de que los pulmones están bien, que no haya lesión pulmonar. Puede haber trauma pulmonar con hemorragia. Entonces hay que seguir, o tienen bronconeumonía. Entonces hay que saber eso. Ustedes tienen buenos oídos y eso tiene que ser que ustedes tienen que escuchar cómo respira un paciente. Si ustedes están en cuidados intensivos y tienen la cama 1, 2, 3, 4, 5, 6, ustedes van a hacer diagnóstico de gravedad solo escuchando al paciente. Se me pasean ustedes por delante de la cama y dicen frecuencia respiratoria normal, normal, normal. Hoy este está en hiperventilación, SOS, este normal, normal. ¿Quién les dice el paciente grave? El oído. Con la oreja diagnostican ustedes el paciente grave con déficit ventilatorio. ¿Cómo se hace eso? Bien facilito. El sistema respiratorio de las personas, de los seres humanos, empieza en el frontal, aquí. Este es el lóbulo frontal, acá empieza el servomecanismo respiratorio, acá están neuronas. Todo este celeste es neurona, 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 neurona. Este sistema respiratorio de control neuronal de la respiración termina acá en un núcleo que se llama el núcleo del bulbo. El núcleo
del centro respiratorio se llama. En anatomía se llama centro respiratorio. El centro respiratorio es la colita de todo el sistema de neuronas enlazadas y conectadas que garantizan la frecuencia respiratoria. Entonces, tenemos esta porción que se llama diencéfalo. Acá arriba sería diencéfalo inicial y acá abajo sería diencéfalo final. Este es mesencéfalo, este es protuberancia y este es bulbo. Acá termina la vida. Cuando se lesiona la colita, para. Y ese paro respiratorio, si no lo revierten en 4 horas, muere. Entonces, cuando el diencéfalo inicial se lesiona, viene la apraxia respiratoria, aquí, lesión aquí. Si hay traumatismo de cráneo, la hinchazón o el edema va de acá, va bajando a la profundidad y toca este punto. Cuando toque ese punto, usted dice, paciente respira normal, 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 normal. A ver, Juancito, cuando yo te diga 3, tú paras la respiración voluntariamente. 1, 2, 3. Y el paciente sigue respirando. A ver, Juancito, cuando te diga 3, aumentas. 1, 2, 3. No puedo, señorita. ¿Cuál es el diagnóstico? Diencéfalo inicial. El edema del cerebro bajó a la profundidad y está ya en este nivel ya. O sea, el trauma, la hinchazón, el edema del cerebro ya no está en la corteza, ya llegó a la profundidad, a la profundidad, a la profundidad. Entonces tienen un paciente ya delicado. Apraxia respiratoria. No puede voluntariamente el paciente modificar la respiración. Si tienen la chain stop, esta respiración es del diencéfalo final, o sea, el diencéfalo aquí para abajita. En esa zona hay la chain stop, igualito que la cetoacidosis diabética. Uno dice, a ver, una respiración de ese modelo, el paciente hace apnea, después comienza. Apnea. Y otra vez hace ese rombo, o está en cetoacidosis diabética, es un diabético con trauma, pero la diabetes le está ganando, inmediatamente glicemia, y ven glucosa 450, no es el trauma, es la glicemia que está haciendo ese tipo de respiración o ventilación. Y si su glucosa es normal, generalmente el trauma produce un poquito de glucosa incrementada. Si glucosa normal es 110, el paciente va a tener 120 con el trauma. O sea, el trauma produce un pequeño incremento de glucosa, pero no produce pues 300, 400. 400 es que es diabético. Y no me lo han dicho porque viene en coma. Y nadie me está avisando que es diabético. Lo estoy descubriendo por su respiración. Ese modelo respiratorio, chain stop, diagnóstico diferencial con coma de diabetes. O porque tiene lesión en el diencéfalo final. La hiperventilación neurogénica es, yo podría haber tenido un colerón y un trauma leve a moderado y tener de cólera la hiperventilación, ¿no es cierto? Estoy y la mano en posición de muñeca, o sea, es por distrés. Pero si estoy con pérdida del conocimiento, estoy estuporoso, ya no es que porque me he peleado con alguien, ya es que mi sistema nervioso está haciendo hiperventilación. Y la hiperventilación neurogénica es mesencéfalo. ¿Y por qué sabemos mesencéfalo? Mesencéfalo tiene 2 opciones. Si es del mesencéfalo para arriba, o sea, en el borde superior del mesencéfalo para arriba, el paciente decortica. Cuando decortica y comienza a hacer hiperventilación, nosotros decimos, está entrando el edema cerebral al nivel del tronco. Tiene 60% de irse al cementerio El Ángel este paciente. En 4 horas tenemos que cambiar ese sistema de ventilación. Está entrando a hiperventilación neurogénica con decorticación del mesencéfalo para arriba. Pero si hay un núcleo en el mesencéfalo que se lesiona más abajo, ese se llama mesencéfalo inferior y el paciente descerebra. El paciente descerebra y su mano lo pone así y con hiperventilación, entonces decimos, este paciente está frito, porque acaba de agarrar lesión del mesencéfalo en su parte inferior y está descerebrando.
descerebrando si se me está muriendo, está grave el paciente, ¿no? Y ese es acompañado de la hiperventilación y las pupilas chiquitas. La lesión del mesocéfalo va con pupila puntiforme, grave. Cuando el edema va bajando al tronco y agarra la protuberancia, la protuberancia tiene un tercio acá, un tercio medio y un tercio inferior. Si agarra el tercio de arriba, puede hacer esta respiración en grupo. El paciente hace... Está haciendo en grupo. Y el grupo puede ser para arriba o el grupito para abajo, pero hace grupo. O puede hacer la respiración apneústica. Y apnea. Entonces ustedes escuchan y dice, está haciendo apneústica, lesión de tronco. Están hablando de tronco. Ya al paciente ahí en la UCI y le escuchan, nada más que le están escuchando. Están diciendo protuberancia. Si el paciente hace la respiración del enamorado, está templado, ¿no? Está empezando a morirse porque el paciente ya tiene respiración del tercio medio de la protuberancia. O dicen, este paciente ya no es enamorado, ya es un paciente quejoso, ¿no? Está apnea, ¿no? Se está quejando porque le duele, dicen, le voy a poner metamizol. Oye, ¿cuál metamizol? Está en protuberancia, está en grave. El edema ya está en tronco cerebral. No es que está quejándose de que le duele, se está muriendo, pero ya está en tronco cerebral. Está haciendo la respiración de espasmo expiratorio. Y lo escuchan ustedes, o sea, ustedes escuchan respiración de tronco. Y dice, las abuelitas son las que diagnostican esta entidad. La abuelita dice, la abuelita dice, dentro de 20 minutos se muere este señor. Y la enfermera tiene que creerle a la abuelita, porque está haciendo respiración boqueante, esa como los peces que están fuera del agua, pescado, ¿no? El que boquea ya bajó la lesión del tronco cerebral y ya está llegando al bulbo, ¿no? Ya llegando al bulbo. Esta respiración boqueante es el diagnóstico de las abuelitas que han estudiado neurofisiología respiratoria. La lesión baja a bulbo y hay la ataxia. La ataxia es que el paciente, todos los modelos, siempre se escucha 1 minuto por cada paciente. En 1 minuto tienen ustedes un modelo respiratorio. Y en ese minuto, ustedes no saben cuál es el modelo, el paciente está entrando al bulbo. Está con respiración atáxica. Y cuando la lesión baja un poquito, hace la respiración hipopnea hipopneica. ¿Cómo es esa respiración hipopnea hipopneica? Ustedes van a ver mi barriga. El paciente está en coma y hace así. No, dice, no escucho cómo respira, pero el paciente en su barriguita está. ¿No? O sea, sube y baja la barriga. Y usted dice, creo que tiene cólico. No, está respirando hipopnea hipopneica, ¿no? Su respiración es tan imperceptible que no está moviendo caja, no mueve pulmón, está moviendo diafragma. Y el abdomen sube y baja. Y muchos pacientes respiran así cuando están en la morgue. Los han llevado tempranamente, todavía están vivos. O están en catalepsia y están haciendo una respiración. El patólogo mira y dice, a este no le voy a hacer necropsia, está respirando, está moviendo diafragma. Y finalmente, si la lesión baja al centro respiratorio, al núcleo neumotáxico o centro neumotáxico, se produce el apnea. Ya el paciente hace horizontal la respiración. Claro, hay test para hacer el apnea, se les desconecta a los pacientes después de ventilarlos un rato y uno mide en cuánto tiempo agarra ventilación espontánea, ¿no? Se puede hacer control de oximetría. Todas las causas de hipoxia tienen que ser corregidas.
No solamente asistimos con un Venturi y lo conectamos a la pared, sino hay que investigar por qué el paciente necesitó el Venturi. Y entonces otras causas de lesión, de falla de oxígeno, las hipoxemias, son la anemia o la hemorragia. Textualmente debería decirse hipoemia. He puesto anemia para que ustedes sepan que hay que corregir eso. La obstrucción de las vías aéreas, colapso pulmonar, el síndrome de Mendelssohn es que el paciente vomita y el vómito se pasa al pulmón. Entonces causa falta de oxigenación cerebral. También el distrés respiratorio, las enfermedades pulmonares, la fibrosis, el enfisema, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son agravantes de que le va a faltar oxígeno al cerebro. El apnea del sueño. El apnea del sueño, uno lo reporta, consiste en lo siguiente. Ustedes, bueno, simbólicamente vamos a poner a ustedes. Ustedes se duermen bien toda la noche, en la mañana no pueden abrir los párpados, no pueden mover los brazos, no pueden mover los pies y escuchan que se están saliendo de la habitación todos los de la casa. Ya, hijita, toma el desayuno, dale al bebé, te lleva la mochila, todos están escuchando. Entonces, y ustedes se quieren levantar y no pueden, pero están escuchando. Y les agarró la parálisis del sueño. Eso dura unos minutos hasta que alguien viene. Juanita, apúrate, despiértate. Ay, gracias que me has movido porque me agarró la parálisis del sueño, pues soy enfermera, hice la guardia y me tomé 5 tazas de café. Entonces no tomen café. 5 tazas de café descalcifica y después tienen fractura de hueso. Enfermeras, no tomen café. Hay que hacer otro tipo de estimulación cerebral. Tomen máximo 2 tazas de café por día, pero en una guardia. Yo he visto cafeteras hirviendo ahí en la emergencia, ¿ya? O en todo caso, pues un café de cebada, ¿no? Si vamos a hablar del café, pero no el café auténtico, porque el café auténtico es dañino, no solamente hiperestimula al cerebro, sino trabaja como el Red Bull. El Red Bull es como 5 tazas de café juntos. Malo, ¿no? ¿Ustedes toman Red Bull o no? No tomen, tampoco recomienden. Entonces el cerebro para funcionar necesita pues oxígeno, definitivamente. La hipotermia es buena, porque había una pregunta, doctor, y mi paciente con hipotermia, ¿le podemos mejorar las condiciones de oxigenación cerebral? Sí. Menos de 35 grados Celsius hay disminución de consumo de oxígeno. Entonces las necesidades de oxígeno no son tan altas si el paciente está en hipotermia. Por eso es que los borrachitos que los encuentran en invierno en la calle, están golpeados, asaltados, los llevan a la emergencia, sobreviven muy bien. ¿Por qué? La hipotermia ambiental los salvó. Los traen a la 1 de la mañana, duele frío, congelado el borrachito, asaltado, golpeado, con trauma de cráneo, y sobreviven muy bien. La hipotermia los salva. Hay un protector ambiental que es la hipotermia. Entonces, el cerebro va a fallar después de los 4 minutos. Se dice que en 5 minutos ya la falta de oxígeno cerebral es deleterio. Saben que la hipoxia produce isquemia y la isquemia entra en cascada isquémica. Hay muerte neuronal en 30 minutos. Las neuronas se mueren en 30 minutos. El pronóstico depende del grado de lesión cerebral que se determina por el tiempo que el cerebro ha estado sin oxígeno. 5 minutos sin oxígeno, candidato a muerte cerebral. Yo inventé un test de muerte cerebral. Es el único test cuantitativo que existe en el mundo. Está escrito en la revista del Colegio Médico del Perú, y hace 11 años que hicimos el test, que consiste en que el paciente debe tener 12 puntos para ser declarado muerto. ¿Cómo se hacen los 12 puntos? Un punto es coma, un punto es apnea, un punto es la falta del reflejo de la pupila, un punto es la falta del reflejo del párpado, o sea, el reflejo corneal. Un punto, reflejo cilioespinal, la contractura o la presión del esternocleidomastoideo no produce la dilatación.
de la pupila. Otro punto es la falta de reflejo óculoencefálico. ¿Cómo es óculoencefálico? Cuando ustedes usan la linterna y el paciente está estuporoso o comatoso, ustedes necesitan saber si el tronco cerebral está lesionado. Dicen pupilas mióticas. Ya, yo quiero saber si el tronco está lesionado porque ahorita está haciendo hiperventilación neurogénica, o sea, mesencéfalo. Pero le voy a hacer el reflejo óculoencefálico. Iluminan al paciente la luz a sus ojos, a los dos, y lo mueven. Si el paciente sigue viendo la luz, está igual que nosotros. Pero si el paciente, ustedes lo iluminan y le mueven y el paciente gira su cabeza con sus ojos fijos como la muñeca, todas las muñecas han sido fabricadas con lesión del mesencéfalo, toditas. Por eso tienen el reflejo de la muñeca presente. Esas muñecas con lesión mesencefálica que a ustedes les han regalado en Navidad, lesión mesencefálica. Giran la cabeza de la muñeca y sus ojitos acompañan a la cabeza, ¿no es cierto? Si la persona tiene el reflejo de la muñeca, lesión mesencéfalo, o sea, grave, peor pronóstico. ¿Que el coma puede ser reversible? Sí, pero hay que actuar rápido, ¿no? La funcionalidad del cerebro es que yo lo diagnostico y en 4 minutos lo revierto. Y tengo 4 horas para que el neurocirujano opere si es que tiene algo que operar. Cuanto más pequeño es el periodo de inconsciencia, más rápida es la recuperación. Cuanto más tiempo de inconsciencia, más difícil la recuperación. Uno le pregunta a los familiares, ¿cuánto tiempo estuvo inconsciente antes de que se despertara, reaccionara, se moviera? Media hora, señorita. Ah, media hora es importante, más grave. Si dicen 10 minutos, a los 10 minutos ya se movía, ah ya, mejor pronóstico. A veces hay espasmos, movimientos fasciculares y algunos pacientes con el trauma hasta convulsionan, hacen estatus epiléptico por el trauma. Eso se controla rápidamente con el diazepam endovenoso de primera instancia y eso hace que sea más grave el trauma. El pronóstico es malo cuando la inconsciencia es muy grande de tiempo, hay muerte cerebral y menos posibilidades de una recuperación. Entonces, cuando ustedes van buscando los reflejos, hablábamos de los 12 puntos, una sonda Nelaton se mete por la nariz, si el paciente tiene tos, no tiene ese punto de la muerte, pero ustedes le meten la sonda y el paciente no tose, no estornuda, punto para muerte cerebral. O sea, el puntaje va aumentando. Si le estimulan el dolor, algunos hacen el estímulo del dolor apretando el testículo, lo cual no aconsejo. Otros le aprietan la mamila de la mama a las mujeres, no aconsejo. Otros agarran el lapicero y le comprimen la uña, el lecho unguial, sí aconsejo. O sea, agarran un lapicero, le ponen en el lecho unguial y se lo aprietan. Y el paciente que está sensible, que puede recibir el dolor, dice, ay, 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 sacan la mano, no me fastidies o no me hagas la lesión, ¿no? La otra, que es mejor, es la compresión superciliar, porque algunos dicen, le voy a comprimir el esternón, pero es más sensible la superciliar. Yo hago la superciliar, o sea, la superciliar, ¿qué me permite? Le comprimo la zona superciliar y le produzco dolor. Entonces el paciente va a reaccionar, si le comprimo la superciliar derecha, la ceja, se va a defender con la mano derecha. Si le pongo la compresión en la izquierda, se defiende con la izquierda. Y con ese examen sé que no tiene hemiplegia. Y con ese examen sé que no está en coma, ¿no? Comprimiendo la superciliar. Entonces la superciliar me permite identificar su hemicuerpo, medio lado izquierdo o derecho. Descubrimos cómo se puede hacer diagnóstico de la química del cerebro. Cuando al niño o al adulto le quieren hacer diagnóstico de muerte cerebral, necesitan 12 puntos. El punto número 12 es el test de atropina. Ustedes le ponen atropina, 1 gramo de atropina endovenosa, y la frecuencia cardíaca 84 comienza a subir 85, 87, 90, 95.
el paciente tiene buena respuesta a la atropina. El cerebro tiene abajo tubérculo mamilar, que es la central hidroeléctrica del Mantaro. Ahí empieza el vago o neumogástrico. Ese nervio vago o neumogástrico es un nervio parasimpático. Entonces, cuando le ponen atropina, bloquean el sistema parasimpático que produce bradicardia, bloquean ustedes la bradicardia, la acetilcolina se bloquea y predomina la adrenalina, que es taquicardizante. Entonces el corazón del paciente sano, sano entre comillas, o sea que tiene buena respuesta química cerebral, comienza a tener taquicardia, aumenta la frecuencia. Pero si el paciente está con edema cerebral grave, ha llegado al diencéfalo, a la glándula hipófisis, y debajo del diencéfalo está el tubérculo mamilar, la central termoeléctrica del Mantaro, donde nace el vago o neumogástrico, que es el nervio que inerva los intestinos, los pulmones, el corazón, el hígado. Ese nervio, que se llama vago o neumogástrico, nace allí en el tubérculo mamilar. Es un nervio que trabaja con acetilcolina. Si yo le pongo la atropina para bloquear la acetilcolina y no me hace caso, y el paciente sigue 84, 84, 84, 84, veo en 10 minutos que sigue 84, químicamente muerto. O sea, le pongo el punto 12 y pongo abajo, subrayado, paciente en coma, en muerte cerebral. Evaluar en el adulto dentro de 6 horas. Evaluar en el niño adulto o niño grande en 24 horas. Evaluar en lactante en 48 horas. Y evaluar en el neonato 72 horas. ¿Por qué? En mi hospital se murió un bebito, lo mandaron al mortuorio y al día siguiente en esa caja metálica del sótano del hospital se despertó. Lloró y pidió su biberón. Nosotros teníamos de fundación de unidad de neurocirugía, creo que el tercer, cuarto año, de fundación. Y eso me conmovió. No era un paciente de trauma, era un paciente de neonatología. Pero apareció el bebé al otro lado y diagnosticado muerte y a las 24 horas lo mandaron al sótano y se despertó. Entonces me puse a investigar. No había en el mundo escala de muerte cerebral pediátrica y tuve que inventar la escala de muerte cerebral pediátrica.